Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esos bellos cantos. Gracias al cantante, gracias a los músicos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con el Señor de que nos permite en esta mañana congregarnos. Muy bien, bienvenidos todos. Quisiera invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, donde vamos a buscar el verso 10. El día de hoy sentía en mi corazón, de hecho fue el miércoles, en el tiempo de oración, que me sentí movido a buscar un lugar aparte, y algo vino a mi corazón y me habló y sentí hablar del tema atascados en una gloria pasada. Muy bien, muy bien. Pero hermano, hay clases de batería hoy, así que Dios bendiga al alumno y al maestro. Muy bien. En Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el verso 10. Luego vamos a estar leyendo algunas citas de Segunda de Corintios capítulo 3. O sea, lo voy a tener aquí abierto. Muy bien. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Por favor, ore conmigo un momento. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti a pedirte, Señor, que seas tú el que hable a nuestro corazón, que tú visites, Señor, a tu pueblo que hoy se reúne, Padre. Nos congregamos no tanto en un lugar físico como en un nombre. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, para que nuestras enfermedades sean sanadas, para que nuestros problemas puedan hallar solución, para que nuestras preguntas encuentren respuesta. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Tú eres el único, y aparte de ti a nadie más queremos. Tú eres, Señor, el regocijo de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a perseverar, a ser valientes y a, Padre, enfrentar el reto de la hora como creyentes y como hijos de Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, úngela y danos con ella la recompensa que estamos buscando en esta mañana. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Muy bien, antes de leer, aquí tengo pendiente lo que quiero leer de Segunda de Corintios 3, para hablar explicar un poco esto del tema de atascados en una gloria pasada. Quiero decir algo respecto a este texto que leímos de Eclesiastés 7:10. Vea cómo dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca esto preguntarás con sabiduría. Ahora, hay un par de escenarios en los que yo pudiera decir que los tiempos de antes eran mejor. Por ejemplo, creo que es en el libro de Eclesiastés cuando se habla de esa época de la vida en la que uno va entrando en la ancianidad, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. O sea, días difíciles, son días donde no tengo aquella autonomía, aquella fuerza, aquel vigor. Pudiéramos pensar que vinieron días malos, pudiéramos caer en ese pensamiento. O también, hablando en los términos proféticos de la Escritura, donde se habla del día malo del Señor, del día malo, cuidados del día malo que viene, de los tiempos malos, tiempos peligrosos, donde habrá burladores, como lo profetiza la palabra, y pudiéramos decir, estamos en esos días, ese tiempo final es un tiempo oscuro, es un tiempo difícil. Sin embargo, la palabra de Dios dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Por qué? Si de verdad puede ser que nuestro cuerpo se debilite y pierda su vigor y vengan días de enfermedad, días malos. ¿Por qué? Si de verdad pueden venir tiempos oscuros, donde el enemigo se está apoderando de todo y está trayendo una influencia nociva en todo sector de la sociedad. Entonces, ¿por qué considerar que los días de antes eran mejor que los de ahora?
No, eso, ¿por qué, según la palabra, es una falta de sabiduría? Algo para plantearnos. Y tiene que ver con lo que les quiero hablar de Segunda de Corintios en el capítulo 3. Quiero que vayan conmigo a ese capítulo, quiero que lo lean. Segunda de Corintios 3, vamos a leer del verso 6 al 13 y luego vamos a leer el 18. ¿Lo tienen? Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, oiga, aquel ministerio, el de las tablas de piedra, dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, vea que este no es un mensaje para la hermana Marlene, este no es un mensaje solamente para Pamela. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué es lo que ve usted cuando ve un espejo? Está viendo a sí mismo. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahí es donde tiene que usted encontrar la gloria del Señor. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que tiene que haber un desarrollo en nosotros. No buscamos la gloria en el púlpito, no buscamos la gloria en los cantos, no buscamos la gloria en el predicador. Como a cara descubierta, como en un espejo, es donde usted tiene que buscar la gloria del Señor en su vida, como también fue dicho en Colosenses, Jesucristo en vosotros, en la esperanza de gloria. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué tiene de malo considerar que los tiempos de antes fueron mejores que los de ahora? Es porque usted está viviendo de una gloria pasada. Usted está enfocando, usted está viendo al espejo retrovisor. Pero es que antes yo tenía fuerza, vigor. Hermano, es que yo antes era muy guapa, yo era muy guapo, no tenía esa barriga. Es que yo antes podía hacer esto, tenía esas capacidades. Es que yo antes había libertad, ahora hay mucho peligro, mucha inseguridad en la calle. Y pueden venir muchos argumentos, pero el que está haciendo eso no lo está haciendo con sabiduría, porque la palabra de Dios dice que debemos ir de gloria en gloria. Hay una gloria para usted hoy, y usted no debe desperdiciar la oportunidad enfocándose en lo que quedó en el pasado. Hubo glorias en el pasado y le damos la gloria al Señor. Por eso damos las gracias al Señor por cada sanidad, por cada milagro, por cada mensaje, por cada palabra, por cada hecho poderoso que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Por todo eso le damos gracias y le damos la gloria. Pero no nos podemos quedar estancados allá atrás. Porque el día que lo hagamos, perecemos. ¿Quiénes murieron en el desierto? Aquellos que se fueron rezagando y no continuaron en la caminata. Usted vio que de 2 millones y pico, solamente 2 entraron de aquella generación. ¿Se dan cuenta? Así que es un buen argumento para empezar a desarrollar un tema en esta mañana. Nos podemos ver atascados. Y esto va principalmente, eso no es para el incrédulo, que no ha tenido ningún conocimiento del Señor,
Si usted está atascado en una gloria, quiere decir que Dios le ha dado una experiencia, quiere decir que Dios ha estado con usted en algún momento, que Dios le contestó una petición, que Dios le sanó una enfermedad, que Dios hizo algo por usted y usted dijo, gloria a Dios, tengo un testimonio, tengo un milagro, tengo algo, Dios ha hecho algo en mí. Y se puede quedar allí atascado como un carro, como una carreta que no puede salir del barrial. Tenemos que despertar, tomar conciencia en esta mañana de eso. Entonces, hablando un poco de eso, muchas veces tenemos la percepción de que los tiempos pasados fueron mejores, pero reconozcamos la advertencia que el Señor nos hace. El que diga eso, es que aquellos sí eran cantos, es que aquellos sí eran cultos, es que qué mensaje aquel. No lo está hablando con sabiduría. Escuche y pueda recibirlo en su corazón. Un terrible mal para nuestra vida ocurre cuando alguna bendición, alguna gloria sobre nuestras vidas nos hace pensar que la batalla ya terminó. Esto no termina hasta que estemos en las bodas del Cordero. Y nos estancamos en aquella gloria, cuando Dios quiere que sigamos creciendo en este camino al que nos ha llamado. Él nos quiere en la trinchera, hermanos, donde podemos seguir creciendo. Nos quiere humildes y receptivos, donde puede seguir haciendo la obra. Pero entramos en alguna clase de confort o nos conformamos con alguna cosita material, con cierto estilo de vida y nos volvemos tibios. Cuando somos bendecidos, deberíamos ser las personas más fieles y comprometidas con el Señor. Siempre yo he tenido esa costumbre, cuando un hermanito tiene su primer carro, tiene su trabajo, algo que están dando los primeros pasos en esa dirección y Dios los bendice, siempre les digo lo mismo, ahora que Dios te ha bendecido, ahora tienes que serle más fiel que antes. Más fiel que antes. Deberíamos estar comprometidos con el Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy les voy a hablar de 3 formas en las que la soberbia del hombre se puede manifestar. Porque la soberbia del hombre se esconde. O sea, ninguno de ustedes va a decir, es que yo soy muy soberbio. No. Muchas veces no vamos a decir, es que mi esposo, mi esposa, mi hijo es un gran soberbio. Porque esas cosas da vergüenza manifestarlas. Pero mostramos ciertos detalles en nuestra vida. Y hoy voy a hablar de 3. Hoy voy a hablar, si el Señor lo permite, de la obstinación. Voy a hablar en contra de la obstinación. Voy a hablar en contra del descuido. Y finalmente, voy a hablar en contra de la indiferencia. Que son 3 grandes males que deterioran nuestra vida espiritual. Pero veamos por qué les digo que Dios nos quiere en la trinchera. Humildes, progresando. Vea lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12, en el verso 6. Dice, del verso 6 al verso 7 dice, estamos hablando aquí de Pablo. Pablo está contando en el capítulo 12 de 2 de Corintios que Dios le ha dado grandes revelaciones. Que sabe de un hombre que fue llevado al tercer cielo, que escuchó palabras que no les ha dado al hombre expresar. Bueno, es una cuestión de que grandísimas revelaciones, el gran apóstol Pablo. Pablo les he dicho que era un hombre del futuro, ¿verdad? Porque Pablo quería hablarle a su generación de Melquisedec, quería hablarle de los cuerpos teofánicos, quería hablarle de muchas cosas, y les dijo, vosotros debiendo ser ya maestros, sois niños, al punto que tenéis necesidad de leche. Él tenía un anhelo de llevarlos a una mayor posición, él era un hombre del futuro, porque fue hasta este tiempo final que Dios envió un profeta con un mensaje para hablarnos de quién es este Melquisedec. Pero en Pablo existía ese anhelo, ese ardor, esa pasión. Entonces, él está diciendo que pudiera jactarse, que pudiera gloriarse en esas cosas. Pero en el verso 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí voy a poner una marquita, un alfiler. Recuerden lo que pasó con Moisés.
que la gente lo veía y veía ese resplandor, esa gloria, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Y el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Un estate quieto, como decimos algunos. Algo que lo mantuvo humilde. Él oraba al Señor, bástate mi gracia. Así te quiero, así me sirves. Porque si te exaltas sobremanera, ya no me sirve, ya puedes tropezar en eso. Entonces lo mantenía humilde. Al respecto de eso, quiero decirles que Dios nos quiere en la trinchera y a veces es la misericordia de Dios la que viene a sacudirnos, a estremecernos, a sacarnos de la zona de confort, porque el crecimiento está fuera de ese confort. Ahora, antes de continuar con el tema del confort, les dije que puse un alfiler en eso de que Pablo dijo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ustedes recuerdan que leímos en 2 de Corintios, capítulo 3, que Moisés, cuando entraba en el tabernáculo, ¿qué ocurría con el rostro de Moisés? Vamos a ver si están resplandecía exactamente por la presencia, la gloria de Dios, hacía resplandecer. Y cuando ese hombre salía, todo el mundo salía, todo el mundo tenía que ver con el rostro de Moisés. Entonces, algunos pudiéramos pensar, caer en el error de que Moisés se ponía el velo para mantener una humildad. Pero no dice eso la Biblia, dice para ocultar aquello que había de ser abolido. Lo más duro para Moisés y lo más duro para el hermano Eric y para cualquiera que está en la lupa, en el lente del espectador. Lo más duro para nosotros no es el momento de gloria. Lo más duro es que mientras estemos en esta carne, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, podemos tropezar. Lo más duro no es que el rostro resplandezca por la gloria del Señor. Lo más duro es cuando ese resplandor empieza a desaparecer. Tanto como cuando usted era un joven apuesto y de repente empiezan a salir esas canas, esas patas de gallo, esa espalda se empieza a encorvar. No queremos eso. No queremos que la gloria de esa juventud se desvanezca, desaparezca, ¿verdad? Pero estamos en este cuerpo de muerte, en el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo que nos humilla. Entonces, piensen en eso. La razón que Moisés tenía de poner el velo no era algún aspecto de humildad, sino que era motivo de tristeza para él que aquella gloria desaparecía. Después de un tiempo, después de unos días, esa gloria se iba. Entonces él volvía a entrar en la presencia del Señor y otra vez volvía a resplandecer. Y eso nos dice que nosotros debiéramos vivir constantemente en la presencia del Señor. Porque lejos de esa presencia, dijo Cristo, lejos de mí, nada podéis hacer. Esa gloria se desvanece. Porque lo que nos da la gloria es estar con Él. Que Él esté en nosotros. Ahí está el origen de la gloria. Muy bien, continuemos. Entonces les decía, Dios nos quiere en la trinchera. Y a veces en su misericordia lo que hace la misericordia de Dios es que nos sacude, nos estremece para sacarnos de la zona de confort. Porque el crecimiento, el avance, el desarrollo, la mejora está fuera del confort. Vaya usted a un gimnasio y vea a un entrenador personal. Está llevándolo usted a ese fallo. Vaya usted. La vez pasada estaba pensando en esa figura, la de un sargento. En las academias militares buscan el perfil de cierta persona. Esa persona no quiere ser tu amigo. El sargento en la academia militar es diferente al sargento que está allá peleando la batalla contigo en el campo de batalla. No, este sargento no ha sido llamado para ser amistoso. Este sargento viene para presionarte, viene para sacudirte, viene para inquietarte. Él va a decir malas palabras, él te va a ofender, él te va a empujar, él te va a presionar, él se va a reír de ti, te va a sacar el jugo, te va a exprimir porque quiere sacar un resultado. Ahora, desde un punto de vista, no sé, intelectual o lógico, dirían, pero ¿qué clase de trato es ese? Pero si él viene y le dice, buenos días, soldado, ya desayunó, durmió bien,
Pues fíjese que no dormí, fíjese que como que tengo un aire en la espalda. Él no hace eso. Él dice, ¡atención! Y él nos sacude. Él viene y nos dice, no les gustó, al suelo, hacer lagartijas, hacer pechadas. No les gusta a ustedes, 200 pechadas para todos, ya. O sea, él tiene ese carácter, él tiene ese temperamento. Está puesto allí, no está puesto allí para ser su amigo. Está puesto allí para sacar de usted un resultado. ¿Entienden? Entonces, por eso digo, Dios, pensando en esa figura, Dios nos quiere fuera de la zona de confort. Y muchas veces lo que viene es estresante, es incómodo, es desagradable, pero Dios que está tratando de sacar un resultado de su novia. Ahora, el problema es que cuando ya nos sentimos cómodos, en la condición a la que hayamos llegado, tarde o temprano Dios nos llamará a cuentas. ¿Cómo lo hace? Con el consejo de la palabra en esta mañana. Eso es lo que está haciendo, llamándonos a cuentas, que nos examinemos. Y pudiéramos cometer el gravísimo error que cometió aquel hombre rico. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:18. Oiga lo que dice. Del 18 al 19, el hombre rico dijo esto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la zona de confort. Ahora, quizás usted, hermano, no es un hombre rico en cuanto a dinero. Tal vez no es millonario como este hombre que mandó a hacer almacenes para poder contener sus riquezas. Pero usted pudiera estar atesorando algo en lo que usted está confiado, algo en lo que usted está depositando su confianza y algo que ha venido a ser, que se ha convertido en un reposo, no en el reposo que usted debería tener, pero sí en un reposo. Usted pudiera ser rico en orgullo. Usted pudiera ser rico en su propia opinión. Nadie me venga a decir, yo sé, no me vengan a decir lo que yo sé. Yo pienso de esta forma y así pienso y así me voy a morir. Rico en indiferencia, rico en ironía o en pensamientos cínicos. Su reposo, el verdadero reposo al que Dios lo está llamando, es el Espíritu Santo en su vida, bautizándolo y colocándolo en el cuerpo de Cristo. Allí usted descansa y Dios también. Así lo testifica Hebreos 4. Dios, usted descansa de sus obras y Dios de las suyas. Cuando el bautismo del Espíritu Santo está en su vida. Es el sello, es la garantía. Dios no se va a retractar de eso que ha hecho. No hay otro descanso. Cualquier otra cosa, cualquier otro descanso lo hará estancarse lejos de la promesa. Cualquier otro descanso. Usted puede decir, pero es que mi única distracción es ver los partidos de la Liga Española. Es que mi único ratito de placer es esto o aquello. Ahora, no me malentiendan. No es que no puede hacer una cosa o la otra. Pero usted no puede poner su confianza en eso. Eso es arena movediza. Eso es un espejismo. Eso no es real. Si usted quiere algo que perdure, recuerde, si la gloria de aquel ministerio que iba a ser abolido, si aquello fue con gloria, cuánto más lo que viene. Y es lo que estamos hablándole hoy al cuerpo de creyentes, a la novia de Jesucristo, ustedes que son el templo del Dios vivo. ¿Cuál es la profecía que está ahí en el Antiguo Testamento? Que la gloria de esta casa será mayor, que la postrera gloria será mayor que la primera. Porque vamos de gloria en gloria. No podemos estancarnos. Estancarnos significa renunciar a las glorias futuras que Dios tenía preparadas para nosotros. Cristo dijo, hablando de este hombre rico con el que estamos comparando, aquel que puede ser rico en orgullo, rico en su propio pensamiento, rico en sus maneras. En Mateo 19, en el verso 23, la palabra de Dios dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Por allí hay algunos ministros que están tratando de darle un sentido teológico a esto del ojo de una aguja, de que había una puerta llamada el ojo de una aguja donde difícilmente podría pasar un camello. Sea cual sea lo que quiera decir Cristo aquí, está hablando de que es difícil de que alguien rico entre. Y siempre pensamos, porque estaba hablando con un joven rico que había puesto su esperanza, su confianza en el dinero material. Pero les digo, hay muchas clases de riquezas. Cristo también dijo en Mateo 5:3, una de las bienaventuranzas dadas fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? A veces caemos en la trampa de decir de los pobres. No, no dice de los pobres. Dice de los pobres en espíritu. Note que no son los pobres en general, porque hay pobres que son orgullosos, hay pobres que están perdidos en vicios y en pecado, hay pobres mentirosos, hay pobres adúlteros. No se trata de la condición de carencia de dinero. No. De la misma forma en la que Dios no está hablando de pobres en general, sino de pobres en espíritu, en esta mañana estamos advirtiendo que cualquier cosa en la que usted esté confiado y diciendo: descansa, alma mía, descansa en esto, y que no sea el bautismo del Espíritu Santo, que no sea esa experiencia constante con el Señor, eso no le va a ayudar, eso le va a alejar, eso lo va a estancar. Usted debe pasar por un proceso, usted y yo debemos pasar por un proceso de empobrecimiento espiritual. Debemos empobrecernos de esas cosas. Sí, a mí me encantaba eso, pero esas cosas quedaron atrás. Ahora tengo a otras cosas les estoy dando más valor, más importancia. Otras cosas son más importantes para mí. Cuando logramos poner de primero lo que va de primero, que es el reino de Dios y su justicia, la perfecta voluntad del Señor, el propósito de Dios para mi vida, cuando me meto en eso, y eso es lo más importante, más que cualquier otro descanso en eso, en que estoy tratando de agradar al Señor. Entonces me hago acreedor a la promesa. Debo tener un empobrecimiento espiritual. Debo ser tan pobre que lo único, voy a darle vuelta a ese pensamiento. Alguna vez escuché decir que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Cuando las cosas más valiosas, el dinero no las puede comprar. Por eso hay gente tan pobre, tan pobrecita, que lo único que tiene es plata. Porque las cosas más importantes, el dinero no las va a comprar. Así que tenemos que tener un empobrecimiento espiritual. Ahora, Dios le podría dar a usted bendiciones materiales. Gloria a Dios si se las ha dado. Pero usted tiene que tener ese empobrecimiento espiritual, ser un pobre en espíritu. Usted es un mayordomo de las cosas que Dios le ha dado. Usted no pone su corazón en esas cosas. Dios le ha dado bendiciones. Y usted sabe, así como Pablo recibió el gran equilibrista, el gran equilibrador, es el Espíritu Santo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, que me baje, que me ponga en balance, que me ponga en equilibrio. Santiago también lo dice, en alguna parte dice que los ricos se humillen en su exaltación y que los pobres se exalten en su humillación. Como quien dice, es lo mismo que hace Juan el Bautista, que todo monte sea allanado y que todo valle sea aplanado, preparando el camino para el Señor. Dios está tratando de hacer una obra donde el overol y el saco con corbata se puedan sentar juntos con el mismo espíritu y darse la mano y decir: Dios te bendiga, mi hermano. Es decir, pobres en espíritu. Tal vez Dios le ha dado a usted una casita. Gloria a Dios que le dio una casita. Pero no descansen que Dios le dio una casita. Todos los días ocurren catástrofes naturales que destruyen casas. Esa no es su esperanza. Es una bendición y Dios seguramente lo prosperará y lo guardará en su propósito. Lo que estoy tratando de decirles es que su descanso está en la promesa del Señor, no en las cosas temporales que podamos tener.
¿Estamos entendiendo el mensaje? Muy bien, vamos a tratar de avanzar. Usted debe pasar por un proceso de empobrecimiento espiritual para ser acreedor. Un acreedor es alguien que puede cobrar una cuenta. Si usted es un pobre en espíritu, hay una bienaventuranza que es para usted. Pero si usted es rico en algo más, si usted ha canjeado las promesas del Señor a cambio de otros valores, otras prioridades, entonces usted no puede cobrar esa cuenta. No se le va a pagar porque usted no califica, no es un pobre en espíritu. Muy bien. Ahora, para ejemplo, la edad de la Odisea está llena de gente tibia a la que Dios le advierte. Oiga lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Contundente ese diagnóstico. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No están ciegos naturalmente, pero ciegos porque no pueden ver lo que Dios está tratando de hacer con ellos. Desnudos no tanto literalmente como sin el ropaje de las promesas de la palabra, desnudos de la palabra de Dios, como se vieron desnudos Adán y Eva después de la caída. Ahora, cuando una persona se estanca en alguna gloria pasada y deja de avanzar, Dios lo va a llamar a cuentas. Y les tengo 3 ejemplos donde voy a abordar los temas que les dije. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios te quiere humilde, te quiere en la trinchera, te quiere peleando la batalla, quiere que sigas creciendo, no quiere que te estanques. La soberbia, hoy estoy diciendo que hay 3 síntomas que la pueden manifestar. Vamos a ver si están oyendo lo que estoy predicando. Un primer síntoma podría ser la obstinación. No, él solamente es terco, no, ese es un síntoma de soberbia, la obstinación. Un segundo síntoma es el descuido. Un tercer síntoma es la indiferencia. Y hasta les podría decir que eso aplica no solamente para su vida espiritual. Piensen en un matrimonio. En un miembro del matrimonio, de la pareja, uno de los dos en la pareja, que esté siendo obstinado, que esté siendo descuidado y que está llegando a ser indiferente. ¿Cómo cree que va ese matrimonio? El matrimonio va a tener problemas a causa de esa indiferencia, a causa de ese descuido, a causa de esa obstinación. Ese es un matrimonio con problemas. Es un ejemplo para que en lo natural ustedes analicen y digan, sí, de verdad, en una relación, el miembro que es obstinado, descuidado e indiferente, como dicen por allá, está comprando todos los numeritos de esa rifa, ¿verdad? Va a sacar un resultado. Porque del lado que se inclina el árbol, de ese lado cae. Muy bien. Entonces vamos a ver 3 ejemplos. El primero es el de Saúl. Vean a Saúl, Dios lo bendijo, le hizo rey, le dio la victoria sobre sus enemigos, y un día en su corazón empezó a perder el temor. Dios le había puesto una comisión. No perdones al enemigo, destruye al enemigo, destrúyelo. Y él no estaba tan de acuerdo. Ahora, si ustedes ven, yo quiero darles un contexto que no está en las citas que le di a la hermana Daniela, que está me parece que está en 1 Samuel 15, lo tengo por aquí, vayan conmigo. Sí, 1 Samuel 15. Les voy a ir contando mientras buscan esto. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo bendijo, lo prosperó, lo respaldó, lo hizo ganar batallas. Y cuando tenía que destruir al enemigo, destruyó a todos los pobres, a los que no tenían dinero, pero al rey Agag, rey de Amalek, a ese le perdonó. Yo no voy a ponerlos a leer todo eso, porque sería un segmento, una porción muy larga, ¿no? Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 15. El punto es que cuando aparece el profeta Samuel,
Él le dice, ¿cómo estás? Y él dice, vengo de hacer toda la voluntad del Señor. Ahí es donde vamos a leer. Primera de Samuel 15. Vamos a leer quiero ver, el verso 17, el verso 16, porque es aquí donde se da cuenta Saúl que el profeta viene con un mensaje de parte de Dios. Y le dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Sabe qué significa eso? Que había un problema de autoestima en Saúl. Aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa fue la comisión. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Porque estaba oyendo ahí unas ovejitas que se había dejado Saúl. Ahora ve el verso 19. No, perdón, el verso 20. Dice, le contesta Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Más, aquí vienen las atenuantes, nuestras explicaciones de por qué no podemos hacer la perfecta voluntad del Señor. Siempre es allí. Pero es que viera que en esto siempre hay un pero en el corazón del hombre. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer holocaustos a Jehová, tu Dios en Gilgal. No es un argumento. Uno dice, caramba, es que pareciera como que es algo bueno, pero ve el cuestionamiento en el verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, en el verso 23 es donde está lo que quiero decirles. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Porque si nosotros comparamos por quién fue cambiado Saúl, él fue cambiado por un hombre que cometió grandes fallas, David. Y a nuestros ojos tal vez los errores de David son más graves que los de Saúl. Saúl no mató al rey, al rey Agag, y Saúl se dejó unas vaquillas y unas ovejas. David tomó a la mujer de su hermano, quiso engañarlo, haciéndole creer que era el hijo que venía, era hijo de él, y como no pudo, lo puso en una condición donde iba a morir. El autor intelectual de un asesinato. A nuestros ojos, pareciera que las faltas de David son más graves. Entonces, ahorita vamos a analizar eso, pero dice el verso 23, aquí está el grave pecado de Saúl. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado para que no seas rey. Ahora, en el verso 28, primera de Samuel 15, 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cómo que mejor que Saúl? Saúl se dejó un ganadillo. Saúl no mató al rey. Ese fue el fallo de Saúl. Pero David tomó a la mujer de un hombre casado, la embarazó, quiso hacerle creer que ese hijo era de él, y como no pudo, lo puso en una trampa para que muriera. En nuestro juicio, David no es mejor que Saúl. En el juicio del hombre. Pero aquí la palabra de Dios, y Dios se ha hallado veraz y todo hombre hallado mentiroso. Pero en la palabra de Dios dice, Dios ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y la palabra de Dios testifica que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Y estoy quedándome aquí, dándole vuelta a ese pensamiento, porque estoy esperando que alguien me alcance aquí. Alguien está rezagado y estoy esperando que entre en esto. ¿Cómo mejor que Saúl? ¿Cómo mejor que Saúl? Adúltero, mentiroso y asesino. ¿Cómo mejor que Saúl? Ahí está el pensamiento. ¿Pero cuál fue el pecado de Saúl? Obstinación. Él dijo, no, sí, Dios me está pidiendo esto, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Sí, Dios me está pidiendo esto y se lo voy a hacer, pero aquí, en este detalle, como dice el cantante allá en el mundo, a mi manera. Y se quedan con ese canto. Lo voy a hacer a mi manera. Y muchas veces las iglesias están llenas de gente que le pone condiciones a Dios y le dice, Señor, yo te voy a obedecer, pero lo voy a hacer a mi manera. En mi tiempo, cuando yo me sienta cómodo, siguen metiéndose en el confort y Dios quiere sacarnos de ese confort nuevamente. Muy bien. Ahora, en 1 Samuel 18:6, encontramos, oiga lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, porque este es el resultado final de lo que pasó. Saúl siguió siendo rey. Incluso a Saúl, vea, les voy a decir algo, a Saúl lo que menos le importaba era lo que pensaba Dios. A Saúl no le preocupaba lo que pensaba Dios. Cuando Samuel dijo, Dios te ha rasgado, él le dijo, está bien, pero hónrame delante de los ancianos. No me hagas pasar esta vez. A él le preocupaban más las apariencias. Te voy a decir algo. Un hijo de Dios que puede seguir adelante con Cristo es uno que acepta que la palabra le arranque la piel, pero se va a poner en orden con Dios y va a aprender a obedecer a Dios en su perfecta voluntad, con carácter, con valentía, aunque eso lo desnude delante de todos. Dios quiere que seamos honestos con Él, que no juguemos con Él. Pero Saúl no. El obstinado Saúl dijo, hónrame delante de los ancianos. Y el corazón de Samuel, que amaba a Saúl, porque más adelante ustedes van a ver que en una cueva está Samuel llorando. Y viene Dios y le dice, ¿todavía lloras a Saúl? Déjalo, te voy a enseñar quién es mi escogido. Ven y mira al hombre conforme a mi corazón, al que yo amo. Dios está emocionado de tener a David, de ungirlo, le dio una experiencia, lo llevó a ver pastos, lo puso a cuidar las ovejas, lo hizo vencer al oso, al león, lo va a hacer vencer a Goliat, le va a dar experiencias gloriosas, de gloria en gloria. Ya no pierda su tiempo con este obstinado, déjalo. Y los pastores lloramos mucho por la gente y están sentados en su obstinación y uno está llorando por ellos y Dios le dice, sigue llorando por él, avanza, sigue adelante, no puedes dejar al rebaño, tienes que seguir adelante. Lo que nos preocupa siempre es, la advertencia es que esa ovejita no esté comiendo hierba loca ya en los acantilados. Se va a desbarrancar, se va a matar. Pero vean el corazón de Samuel. Él fue y lo acompañó para honrarlo delante de los ancianos. Ahora te va a manifestar lo que está pasando. Ahí en 1 Samuel 18, verso 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y cánticos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solo 1000. No le falta más que el reino. Y vea, dice el verso 9, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque David era el escogido del Señor. Porque ya Dios había dejado. Ahora, quiero que entiendan, Dios en su misericordia no deja de lidiar con la gente. Pero los pone aparte. Ok, usted quiere un trato aparte, va a tener ese trato aparte. Dice la palabra de Dios en el capítulo siguiente, no lo vamos a leer ahora, pero dice la palabra de Dios en el capítulo siguiente, no, perdón, anterior a eso, decía que un espíritu malo
visitaba, un espíritu malo de parte de Jehová visitaba a Saúl. Él era atormentado. Así que Saúl es la historia del resultado de una obstinación. Lo voy a hacer a mi manera. Hágalo a su manera, hermano. Hágalo a su manera, hermana. Lo que uno siembra, eso cosecha. Usted quiere la gloria de Dios, usted quiere los resultados del Señor, usted quiere el poder del Señor. Hágalo a la manera del Señor. Este es un mensaje que no tiene nada de confuso, es muy sencillo. Segundo ejemplo, vean lo que pasó con Moisés en las aguas de la contienda. ¿Alguien no sabe lo que son las aguas de la contienda? Levanten su mano si hay alguien que no sabe lo que es Meriba. Ok. Meriba, las aguas de la contienda, fue aquella ocasión en la que el pueblo estaba reclamando y estaba diciendo, para esto nos trajiste. Vea, es que eso le calentaba las orejas a Moisés. Para esto nos trajiste al desierto. Para que nuestros hijos y nuestro ganado muera de sed. Y Moisés se rascaba la cabeza. Moisés se mordía la lengua y decía, no lo puedo creer. Plagas de Egipto. La columna de fuego se interpone entre el ejército de Faraón y ellos. Les abre el mar. Les da maná del cielo. Les da sombra con la columna de nube. Les da luz con la columna de fuego. ¿Qué más evidencias quieren que Dios está con nosotros? Y aquí siguen reclamando. Entonces pasó algo. Él fue provocado. Quiero que sepan que la Biblia dice, y es aquí donde tenemos que darnos cuenta de cuán necesitados estamos del Señor. Porque Moisés no era cualquier hombre. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso de la tierra. Y el hombre más manso de la tierra tomó la vara, se acercó a la peña de Oreb, a la roca. Dios le había dicho, háblale a la roca y ella dará su agua. Pero estaban esos, ¿qué? ¿Para eso nos trajiste? ¿Para morirnos de sed? Y él quería ponerlos en orden, ¿verdad? Y muchas veces aquí en la iglesia, yo he oído, hay hermanas que me dicen, es que aquel chiquito se porta mal y el diácono no hace nada. Y le digo yo, ¿y usted es el diácono? ¿No? Digo yo. ¿Por qué? Porque muchas veces a esas personas les digo yo, se sientan atrás, vengan, siéntense en adelante, porque atrás lo que están haciendo es viendo lo que está haciendo la gente en lugar de oír la palabra de Dios. ¿Está regañando el hermano Eric? Sí, estoy regañando, es cierto, es verdad, es cierto. Usted no está aquí para ver lo que hace la demás gente, usted vino aquí para oír la palabra. Pero no estoy bravo, tranquilos. Nada más son cosas que tengo que decir. Pero lo que estoy tratando de decirles es que muchas veces queremos hacer las que el diácono no hace, ¿verdad? Y nos salimos de nuestra posición, nos salimos de lo que Dios nos ha llamado. Vea, por ejemplo, a mí me dicen, hermano Eric, ¿usted no vio cómo se portó fulanito? Y yo no vi. Pero si usted estaba ahí, usted estaba predicando, digo yo, vea hermana, si yo me pongo a ver eso, me salgo del espíritu y dejo de predicar. Yo vine a predicar. Si quieren, pongo a otro y me pongo a traer orden en la iglesia, ¿entienden? No es eso. O sea, yo tengo que estar en lo que estoy, a lo que Dios me llamó. Entonces, hablando de eso, Moisés estaba un poquito molesto. Moisés, esta gente malagradecida, cuántas señales, cuántos milagros, ¿qué no hemos hecho por esta gente? Entonces viene él y se para y dice, ¿qué? ¿Les hemos de dar agua a esta roca? ¡Oh! Y le dio una segunda vez. ¡Oh! Y el Señor vio. Y el Señor dio el agua porque el Señor es fiel. Ok, esta gente necesita agua. Vamos a darle el agua. Y ahí estaban ese montón de rebeldes, malcriados, bebiendo del agua. Otra vez, gloria al Señor. Y eso molestaba mucho a Moisés, al hombre más manso de la tierra. Oigan, el hombre más manso. Usted y yo no tenemos nada que hacer a la parte de Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted? Seguramente hubiera hecho lo mismo, o peor. De ahí atrás oye que alguien dijo peor, claro, cierto. Pero luego el Señor, ¿qué es lo que es la manera del Señor? Los llama a la oficina, a Moisés y a Aarón y les dice,
ustedes dos, vengan para acá. ¿Por qué no me santificaron en medio del pueblo? Señor, es que estos, no. Por esto, no van a entrar a la tierra prometida. Y todo lo que hemos vivido, glorias pasadas. No es lo de ayer, es lo de hoy. Es hoy. Y nuestro carácter va a ser probado hoy. Tanto que, creo que es en el libro de Ezequiel donde dice que si un hombre hubiera vivido su vida en justicia y dejara su justicia para entregarse al mal, al pecado, las muchas justicias que hizo no le servirán, porque está terminando en esa mala condición. Es una advertencia, es un llamado a no bajar la guardia. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Moisés, el hombre más manso de la tierra, Moisés no quería desagradar a Dios. No, yo me paro por Moisés en esta mañana. Yo no creo que Moisés quisiera desagradar a Dios. Moisés descuidó. Moisés bajó la guardia y dejó que su temperamento hablara. Mucho cuidado cuando usted, sobre todo personas que tienen dones del Señor, sobre todo los ministros, pero si usted es una persona espiritual que Dios le muestra cosas, que Dios le ha dado alguna profecía o algún sueño, cosas así, no hable las cosas con ira. No hable las cosas con ira, no se entregue a la ira. Yo he recibido nalgadas del Señor, lecciones, disciplinas, cuando he querido soltarme y hablar con él. Esa no es la forma, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso yo lo abrazo y lo creo con todo mi corazón. Pero es que dicen los ministros, dicen los predicadores, es que hay que darles porque si no, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios se ha hallado veraz y todo hombre hallado mentiroso. Lo siento, yo me paro por el Señor y su palabra en esta mañana. Bien, entonces, vean ustedes a Moisés. ¿Le salió caro o no le salió caro la precipitación? Claro, le salió carísima. Fue una dura lección. En Números 27 fue lo que leímos. No lo hemos leído, ¿verdad? Números 27. En Números 27, 15 dice, entonces, esto es lo que quería decirles. Algo bueno de Moisés es que siendo el hombre más manso de la tierra, él sabía que ellos no podían estar sin rebaño, sin pastor. Un rebaño sin pastor se pierde. Entonces, vea el corazón de Moisés, que Dios bendiga a Moisés de verdad. Dice Números 27, 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés, toma de los hijos de Nun, varón en el cual hay espíritu, toma a Josué, hijo de Nun, quiero decir, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces quiero que noten algo. Moisés desagradó al Señor con golpear la roca, pero Dios fue fiel en dar el agua. Y por un tiempo Moisés continuó siendo el profeta que estaba a cargo. Por un tiempo fue así. Aunque Dios ya estaba lidiando con Josué también. Dios estaba llamando. Ustedes han oído que el profeta dice, Dios no lidia con dos hombres al mismo tiempo, Dios. Entonces, ya Dios estaba dejando, es un traslape, una transición. Dios estaba dejando a Moisés para trabajar con Josué. Mérito de Moisés, que él no se enceló como lo hizo Saúl. Saúl quería adueñarse. Y el cargo no era para él, el reino no era de él, el reino era de Dios, el pueblo le pertenecía a Dios. Él era un servidor, debía ser un servidor, no enseñorearse. Muy bien. Esa es una buena advertencia para los predicadores. Ninguna congregación nos pertenece, le pertenece a Jesucristo. Pero entonces, vemos cómo, si usted lee un poco antes de Números 27:15, que no lo vamos a leer ahora, usted lee los versos antes, usted va a ver cómo el Señor trae el recordatorio de que ustedes no me glorificaron.
a, a Moisés y a Aarón, ustedes no me santificaron en medio del pueblo. Y trae a memoria las aguas de la contienda de Meribá. Entonces, Moisés, el hombre más manso de la tierra, le dice al Señor, bueno, deberías tener a alguien, no dejes solo al pueblo. Dale a alguien que pueda continuar con esta tarea. Y yo creo que Moisés cumplió la comisión que Dios le dio. Él los sacó, los llevó al Éxodo, pero el que estaba comisionado para repartir la tierra era Josué. Y muchas veces la humanidad, nuestro aspecto humano tiene que fallar para que se dé ese parteaguas y venga ese cambio, ese golpe de timón, esa nueva etapa, esa nueva gloria con la que el Señor viene. No quiero decir que Dios dejó de lidiar con Moisés, pero lo hizo en privado, como con Saúl, lo hizo en privado. Y lidió, cuéntame, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo lidió el Señor con Moisés? Pues véalo usted en el monte de la transfiguración, al lado de Jesús y con Elías. Ahí estaba, él entró en la tierra después. Y Dios lo siguió usando, y nuevamente en Apocalipsis 11 lo va a volver a usar, porque es su siervo. Pero Dios nos va a disciplinar cuando hagamos algo mal. Descuido fue el error de Moisés. Sigamos. Entonces aquí tengo mi nota. Al igual que con Saúl, Moisés continuó un tiempo hasta que el Señor llamó su reemplazo. Aunque Moisés tuvo el buen juicio de mantenerse en la voluntad del Señor después de su error. Vea ahora el tercer ejemplo que les tengo. El sumo sacerdote Elí está descansando, no en el reposo que debería, sino descansando en la posición que él tiene. Él es el sumo sacerdote. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11. Hoy es una escuela dominical, ¿verdad? Primera de Samuel 3:11 dice, y Jehová dijo a Samuel, pero Samuel era un niño. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día que yo cumpliere contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Antes de leer el verso 13, quiero que sepan algo. Un profeta de nombre desconocido, no se dice cuál nombre tenía, un profeta vino a hablar con Elí y le trajo una profecía diciendo, advirtiéndole que debía dejar de honrar a sus hijos más que a Dios. Él no los estorbaba y ellos estaban blasfemando el nombre del Señor. Ellos estaban haciendo que, como estaban tomando la mejor porción y viviendo como carnales, estaban estorbando a la gente que venía a adorar sinceramente a Dios, y la gente ya no quería por causa de esos sinvergüenzas. Así que viene un profeta a advertirle. ¿Y saben lo que hace? ¿Cuál fue el pecado de Elí? Fue indiferente. Él fue indiferente. Él no voy a poner atención a eso, no voy a hacer caso a eso, no es tan importante. Muchas veces venimos y oímos la palabra, sabemos que ese mensaje nos está hablando, pero no es tan importante. Entonces dice el verso 12, pero en el verso 13, y yo le mostraré, esto que estamos leyendo, son las palabras que Dios le está hablando a Samuel. ¿Recuerdan cuando Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo y oyó que le dijeron, Samuel? Y él pensó que era Elí. Y no era Elí. Elí le dijo, no, yo no te mandaba a llamar, ve a acostarte. Al rato yo, Samuel. Otra vez me llama Elí. Es que era la voz de Elí. Y llegó, no, me estás confundiendo. Ahora, quiero que sepan algo. Y eso es algo importante para que ayer estuvimos hablando en el desayuno con los hermanos. No era que la voz de Elí, no era que la voz de Dios se parecía a la de Elí. Era más bien que la voz de Elí había aprendido a hablar como hablaba Dios por la experiencia que había tenido. O sea, es como cuando usted pone una cinta y usted oye la voz del profeta y no la voz del profeta. En ese carácter está la voz de Dios. Usted puede oír la voz de Dios ahí. No estoy hablando del tono de voz, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma en la que transmite, en la que se comunica, en la que habla. Entonces, Elí la tercera vez relata que él comprendió que era Dios que estaba llamando al joven.
al joven Samuel, al niño Samuel, un niño profeta. Y le dijo, ok, vas a hacer esto, te vas a acostar, y cuando tú oigas otra vez que dicen, Samuel, Samuel, tú vas a decir, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y eso que estoy leyéndoles es lo que el Señor le está diciendo a Samuel. Exactamente. Dice el verso 13, y le mostraré, ¿a quién? A Elí, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oiga, padres, tenemos ese llamado, tenemos la obligación, tenemos que dar cuentas al Señor. Cuando su hijo diga, pero mamá, papá, ¿por qué todos hacen eso y yo no puedo? Creemos de esta forma. Vea, yo siempre les he dicho a los papás, esta es la muletita que tenemos los padres. Vea, hijo, hija, cuando usted se case y usted tenga su casa y tenga sus hijos, usted los va a criar lo mejor que usted puede. Ahora me toca a mí criarlos lo mejor que yo puedo y mi conciencia delante de Dios me demanda hacer esto. Ayúdeme, por favor, porque estoy tratando de hacer la voluntad del Señor. No les va a gustar, lo van a hacer a regañadientes, lo van a hacer de mala gana, pero ese argumento es un argumento correcto. Cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede para Cristo. Y ellos lo harán en su momento. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Qué tremendo cuando Dios le pide a un niño que le hable al gran sumo sacerdote. Verso 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Como dice, cuidadito, cuidadito. Si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Ahora, vean el temperamento diferente. Con Saúl, la respuesta es, por favor, no me dejes solo. A él le preocupaban las apariencias. Eso no era el caso de Elí. Vea cómo contestó Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ese hombre estaba indiferente a cualquier, o sea, él no tenía, él nada más se quedó quieto. Él dijo, eso es lo que Dios quiere hacer, que lo haga. Él tuvo oportunidad de estorbar a sus hijos. Él tuvo oportunidad de intervenir y no lo hizo. Él fue indiferente a eso. Ahora leo hasta el verso 19. Vuelvo a leer. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero vean qué glorioso en el verso 19, la nueva gloria que viene del Señor. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Yo amo ese versículo. Yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos ser un Samuel, que no dejemos caer en tierra ni una sola de las palabras del Señor. Ahora, estoy terminando mi mensaje. No significa que no vayamos a fallar, porque vamos a fallar, porque hemos fallado y tropezaremos, cometeremos errores. No significa que no vayamos a fallar, pero en nuestros errores no seamos obstinados como lo fue Saúl, sino seamos como David. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? ¿Qué es lo que hacía David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Que David se arrepentía. David no era que se sentía mal nada más. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de opinión, cambiar de parecer, cambiar de mentalidad. David cometió un error y ese error no lo cometía más. David aprendía. David seguía creciendo. Dios no le había quitado la salvación. No se la quitó a Saúl, tampoco se la quitó a David. Pero le quitó el reino a Saúl. Porque no era confiable. Porque él era un obstinado. Que hacía las cosas a su manera. David aprendió de sus errores y él dijo, él no había perdido su salvación, pero había perdido el gozo de su salvación. Por eso él dijo, devuélveme el gozo, Señor, devuélveme el gozo. Yo te he fallado. Me acuerdo cuando yo iba delante del pueblo en fiesta a la casa de Dios. ¿Por qué lloras, alma mía?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ese es el corazón de un hombre que dice, lo que yo tenga que hacer, Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero dejar mi obstinación atrás. Yo quiero aprender y ser una persona nueva para ti. Y Dios quiere que seamos eso. Dios quiere que Eric sea eso. Dios quiere que ustedes sean eso. Personas sensibles a su presencia. Personas que pueden decir, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. No a mi manera, a la tuya. No seamos obstinados como Saúl. Tengamos un corazón como el de David. Que se puede arrepentir de verdad, que puede cambiar de mentalidad. No dejemos de santificar al Señor y darle gloria, como ocurrió con Moisés. Y no seamos como Josué, que estaba resuelto a que él y su casa le servirían al Señor. Él había tomado una decisión y sostuvo esa decisión. Él fue perseverante, él fue persistente. Él sabía que para poder sostener esa decisión, él tenía que ser tenaz, tenía que ser valiente. Él dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Si quieren adorar ídolos, vayan y adórenlos, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Estoy determinado, estoy decidido, voy a ser persistente, no me voy a rendir. El Señor me dijo, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él no se debía hacia el pueblo, él se debía hacia su Dios. Y no pensemos, no, si yo soy un buen hermano y Dios conoce mi corazón. Las hermanas y hermanas toleran estas pequeñas cositas que no quiero dejar. Eso es un Elí indiferente. Hey, yo soy así. Hey, Dios, haz algo. Hay gente que dice, no sé qué tiene que hacer Dios, y matarme o ponerme una cama para... ¿Por qué hablan así? ¿Por qué esa indiferencia? Seamos más bien como Samuel, que no dejó caer en tierra una palabra del Señor. Tengamos la disposición de David para arrepentirse, la diligencia de Josué, sin importar lo que otros hagan. Y tengamos la obediencia de Samuel para hacer todo lo que Dios nos pide. No se gloríe en lo que pasó, no se estanque, no se atasque en ese lodazal de obstinación, de descuido o de indiferencia. Sea humilde y quédese en la trinchera peleando la batalla, porque aún podemos aprender de Dios. Siempre que vamos a hacer un viaje, pensamos, ¿veré nuevamente a mi iglesia? ¿Veré nuevamente a mi congregación? ¿O los veré de otro lado del río? Espero poder verlos dentro de un par de semanas. Nos vamos el martes y regresamos el 24, que es un lunes. Pero siempre queremos, los predicadores siempre estamos pensando cuál será nuestro último mensaje. Y este fuera el último mensaje que voy a predicar. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Renuncien a su obstinación, no a su manera. No sean descuidados con lo que Dios les ha puesto en sus manos. Y por favor, no sean indiferentes. Yo, como consejero matrimonial, he encontrado que esas tres cosas están en los matrimonios que fracasan. La obstinación gana, el descuido gana, la indiferencia gana y el matrimonio pierde. Ahora no estoy hablando solamente del matrimonio de un hombre con una mujer, pero estoy tratando de presentar como una virgen pura a esta novia delante de Jesucristo. Y tenemos que cuidar nuestra relación con Él. Y al igual que una esposa o un esposo pueden ser obstinados, ser descuidados, ser indiferentes, y esos son signos de soberbia, y Dios mira de lejos al soberbio. Pero Él al humilde lo ve de cerca. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Entonces, pensando en este mensaje de esta mañana, antes de hacer ese viaje, yo quiero que ustedes piensen y digan, el Señor me está pidiendo que haga a un lado la soberbia, que no sea obstinado en mi pensamiento,
No sea obstinado, hermano, hermana. No persevere en ese camino. Diga, será a la manera del Señor. No sea descuidado, porque muchas personas dicen, está bien, voy a hacer lo que Dios me pide, pero lo hacemos de mala gana. Lo hacemos, eso no es obediencia perfecta, eso es una obediencia mecánica. Y ahí, hermano, pero estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Pero ¿con qué corazón lo está haciendo? Hermano, no estoy cortando mi cabello, pero ¿con qué corazón lo está haciendo? Hermano, estoy vistiendo como un cristiano, como una cristiana, pero ¿con qué corazón lo está haciendo? ¿Una forma descuidada? Y venimos y muchas veces traemos palabras que desagradan al ángel del Señor. Ni obstinación, ni descuido, ni indiferencia. Los tres son síntomas. Es como dicen los psicólogos, que son actitudes pasivo-agresivas, como le dicen. Pareciera que no estamos haciendo nada malo, pero esa obstinación es algo pasivo-agresivo. Pero ese descuido, yo quería hacerlo bien, pero se me zafó de las manos. Estamos siendo pasivo-agresivos. Pero esa indiferencia, en vez de tener un acercamiento a las cosas del Señor, con un corazón como el de David, con una diligencia como la de Josué, o como un cuidado como con una obediencia como la de Samuel, ni una sola de sus palabras va a caer en tierra. Póngase de pie, ya estamos terminando el mensaje. Me pregunto si en esta mañana, cierre sus ojos, por favor. Me pregunto si en esta mañana hay alguna cosa en la que usted esté tercamente obstinado. Así soy, así me muero, así me voy a quedar. ¿Hay alguna área de su vida que esté así? ¿Hay algún área de su vida que usted esté descuidando porque no estoy tan de acuerdo con la manera del Señor? ¿Hay algún área en su vida en la cual usted esté siendo indiferente? La indiferencia, recuerden esto, recuerden las palabras de su pastor, la indiferencia, el descuido y la obstinación son síntomas de soberbia. Tal vez la persona no tiene el poder para hacer las cosas como él quiere, entonces sabotea las cosas que están hechas de manera diferente de como él quiere. Ahora hagamos una oración. Reconozcamos delante del Señor las cosas en las que pudiéramos estar fallando. La palabra del Señor hoy vino no para ponernos entre la espada y la pared, sino para que usted se libere de eso. Que usted pueda discernir y decir, Señor, yo no sabía que ser obstinado era tan grave. Señor, yo no sabía que un descuido podía ser tan costoso. Señor, yo no sabía que el ser indiferente podía destruir una casa como la de Elí y la de sus hijos, a un punto donde dijo, no serán expiados. Por favor, escuche la voz del pastor en esta mañana y entregue eso y arregle eso. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti. Te damos la gloria, Señor. Te amamos. Yo, Señor, el primero entre mis hermanos que vengo a decirte que este mensaje es para mi vida, para mi corazón. Señor, yo no quiero ser obstinado. Yo no quiero, Señor, desagradarte, porque tú dijiste que la obstinación es como un pecado de idolatría, como si tuviéramos un ídolo de piedra y nos hincáramos delante de él. Sí te duele nuestra obstinación. Yo no quiero ser, Padre, descuidado y reaccionar de forma iracunda, precipitada. No, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero agradarte. Si tú me dices, háblale a la roca, yo quiero hablarle, no golpearla. Ayúdame, Señor, porque si el hombre más manso de la tierra te vio en semejante presión, ¿qué de mí, que no soy eso, Señor? Y mis hermanos, a quienes te presento en esta mañana, las personas que están conectadas, que están oyendo ese mensaje, que pudieran hallar en su corazón obstinación, descuido, ese descuido que es sencillamente no querer tener el cuidado de hacer las cosas a tu manera. Y finalmente, Señor, líbranos de la indiferencia, porque cuando nos volvemos indiferentes, el enemigo gana terreno. Cuando nos volvemos indiferentes, estamos a una puerta de darle la espalda a tu palabra
para tomar el pecado y el mundo. Líbranos de indiferencia, líbranos de descuido, líbranos de obstinación, líbranos de soberbia, manténnos humildes, Señor. Tú hiciste ese favor por San Pablo, tú dijiste, para que la grandeza de las revelaciones no lo exalte desmedidamente. Le daré un aguijón en la carne, tú no lo estabas dañando, tú lo estabas protegiendo de la soberbia. Protégenos, Señor. Protege a tu pueblo, protege a tu pastor, a tu siervo inútil. Protege a los ministros, protege a los matrimonios, a los hogares, a los jóvenes. Padre, ayúdanos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Nos encomendamos a ti. Permite, Señor, que nos volvamos a reunir, que dentro de un par de semanas podamos juntarnos nuevamente y hablar de la gran fidelidad tuya, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones, quita nuestras obstinaciones y, Señor, danos diligencia para no ser descuidados y no permitas bajo ninguna circunstancia que seamos indiferentes a tu palabra. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.